Hola, bienvenidos una semana más a mi canal, a la Odisea Literaria. Hoy os quería traer un vídeo que alguno de vosotros me habéis sugerido y que, bueno, me ha parecido un vídeo interesante, que es, bueno, hablar de mis autores españoles favoritos del siglo XX, ¿vale? Entendiendo por autores que han nacido en el siglo XX. Quizás las obras se han publicado entre el XX y el XXI, pero han nacido en el siglo XX. Como digo siempre en este tipo de vídeos, es mi visión personal en base a, pues, a lo que he leído estos años, a un poco mis gustos personales. Con esto quiero decir que no es ni la lista de los mejores en términos absolutos, ni que sobren o que falten, ¿no? Simplemente es mi selección, ¿no? De entre lo que he leído. Y bueno, pues os animo a que me digáis en comentarios si estáis de acuerdo, cuáles me he dejado en el tintero, etcétera, ¿vale? Entonces, el primero de ellos ha sido un descubrimiento de este año, para mí un total desconocido, que es Julio Llamazares, del cual leí La lluvia amarilla. Ya os he comentado que de momento lo que llevamos de año es uno de mis libros favoritos. Julio Llamazares nació en el año 1955 y este libro, ambientado en Asturias, habla de la despoblación, ¿no? Del el último habitante de una pequeña aldea, que nos cuenta cómo se va poco a poco abandonando y poco a poco va muriendo, ¿no? Y es reflejo de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Como digo, de Julio Llamazares, la verdad es que no tenía constancia ni de que existiera, y posteriormente de que tuviera más libros que La lluvia amarilla, pero ya indagando y algunos me habéis sugerido. Recientemente compré, yo creo que os lo comenté, Vagalume, y también he comprado Luna de Lobos, que está pendiente de que me llegue de segunda mano. Así que bueno, ya os diré qué tal, pero bueno, mi primera incursión en Julio Llamazares, la verdad es que me ha gustado mucho el estilo, el tema que trataba, al menos en La lluvia amarilla, su manera de escribir. Bueno, creo que es un autor que seguiré explorando. Sé que su obra no es muy extensa, pero bueno, me ha parecido muy interesante. El siguiente, bueno, ya hablé creo que en el vídeo de la semana pasada o el anterior, dentro de mis imprescindibles, es el caso de Carlos Ruiz Zafón, con La sombra del viento, con su tetralogía, aunque bueno, quizás me quede con el primer libro como el más significativo. Zafón lamentablemente nos dejó en el año 2020, bastante joven, nació en el año 1964. Y bueno, quería hablar, aparte de, bueno, de los libros que le han hecho famoso, de sus novelas juveniles, ¿no? Que quizás no lo sean tanto, como son Marina. A mí es un libro que me gustó muchísimo, es un libro muy dulce. Seguramente sí es juvenil, pero bueno, es esa novela gótica juvenil, un poco en el estilo de Zafón, ¿no? Ese estilo que se vio reflejado ya en su madurez escritora, en La sombra del viento. Y la trilogía compuesta por Las luces de septiembre, El príncipe de la niebla y El palacio de la medianoche. Creo que se llama la trilogía de la niebla. Los leí hace muchos años y la verdad es que a mí personalmente me gustaron. Quizás no son libros que volvería a leer, bueno, pues porque sí que efectivamente son para un público más joven, pero bueno, me permitieron descubrir a Zafón y luego después ya, bueno, pues descubrí ya La sombra del viento y me reafirmé en que era un autor que me encantaba. Poco que decir del siguiente autor, Miguel Delibes. Ya sabéis que es mi autor favorito, nació en el año 1920. ¿Y por qué me gusta? Me gusta por su estilo, por lo que cuenta, ¿no? Porque me recuerda mucho a mi infancia en el pueblo con mis abuelos. Delibes fue un maestro en el arte, ¿no? De describir esos años de los años 40, 50, la vida del pueblo, la vida de la España profunda, de los diferentes, ¿no? Era capaz de sacar personajes, trabajarlos muchísimo. eh, Tocó muchos palos, pero siempre estuvo muy centrado en el campo, su amor por la caza, por el campo. Hoy os traigo cuatro de ellos, quizás que son menos conocidos, ¿no? Que los típicos o los que he sacado habitualmente, como La sombra del ciprés es alargada, que fue premio Nadal en el año 47. Es un libro fantástico, creo que alguno de aquí me lo habéis dejado en comentarios. Señora de rojo sobre fondo gris, bellísimo libro, libro poco conocido de Libes, creo, que merece muchísimo la pena. El muy conocido Los santos inocentes, quizás más por la película, pero el libro es, bueno, la película es dura, el libro también lo es, sobre esa disparidad, ¿no? de lucha de clases, donde el señorito, el terrateniente, somete dictatorialmente pues a aquellos que trabajan para él, y el disputado voto del señor Cayo, que bueno, pues es también una reflexión interesante sobre bueno, los diferentes sentidos o sentimientos de un pueblo, ¿no? Y cómo chocan de forma violenta. Poco que decir de Delibes.
traigo prácticamente todo, aunque es verdad que siempre que voy quizás a librerías de segunda mano acabo encontrando a veces pequeños libros de cuentos, de relatos, que quizás, o de cartas incluso, que no tenía en el radar y que poco a poco voy adquiriendo, pero prácticamente de lo más relevante diría que lo tengo todo. Continúo con otro descubrimiento como fue Juan Marsé, lo descubrí el año pasado, y la verdad es que, como ya os he dicho en el canal, es un autor que me ha gustado mucho, del que he leído ya 3 obras y que me quedan varias pendientes que he ido comprando últimamente. Entre ellas me queda Últimas tardes con Teresa, que yo creo que alguno de vosotros me habéis dicho que es un libro que merece mucho la pena. El estilo de Marseille, que también trata de esos años post-guerra civil, quizás más 50, muy ambientado en esa Barcelona de desigualdad, de los barrios, de la periferia, personajes un poco marginales, que sabe plasmar muy bien, sabe envolver en metáfora, ¿no? Como en El amante bilingüe, o el embrujo de Shanghái, lo que quiere contarnos, ¿no? Nos lo dice sin decírnoslo. Bueno, es un estilo que Marseille trabajó muy bien, falleció en el año 2020. Y como decía, además de Últimas tardes con Teresa, me queda La oscura la oscura historia de la prima Monse y Si te dicen que caí. Así que, bueno, ya os iré diciendo, algunos de ellos sí que tengo idea de leerlo este año y alguno lo pasaré al año que viene. Luego continúo con un autor más contemporáneo, del que ya os he hablado también, que es Lorenzo Silva, nació en el año 66. Aunque tiene varios géneros, fundamentalmente su género es el de la llamada novela negra, y concretamente con su saga o su serie de Los dos guardias civiles de Bevilacqua y Chamorro, que a mí personalmente me gustan mucho, ¿no? Al final pues son casos de asesinatos que ellos investigan con un estilo muy particular de Bevilacqua, bueno, pues un guardia civil que es psicólogo, ¿no? Y al que poco a poco vas descubriendo a través de las novelas todo su trasfondo, su pasado, su lucha en el País Vasco, bueno, sus diferentes viajes, ¿no? Un poco nos descubre España, esa España oscura, ¿no? Esa España de asesinatos, de corrupción. Bueno, he traído uno de ellos, aunque podría sacar cualquiera de ellos, porque los tengo prácticamente todos, que es La niebla y la doncella. Todos me gustan, yo os sugiero que los leáis en orden, puesto que al final Silva aprovecha la serie para ir trabajando en los personajes, tanto de Vilacqua, Chamorro, como el resto de personajes satélite, y va construyendo una historia en paralelo. Tenemos la historia que se trabaja en cada libro, el caso en concreto, pero hay un hilo en paralelo que es ese desarrollo de personajes que Silva hace muy bien. Y luego traigo otro libro que rompe con esto y que a mí me gustó muchísimo, que es Niños Feroces. Y bueno, cuenta una historia de, bueno, pues un voluntario que se va a, a la División Azul y cuenta un poco, bueno, pues esa aventura, esa desafección, ¿no? Esa, bueno, pues descubrir que todo es una mentira, que todo es un engaño, y se lo cuenta a un chaval, ¿no? A un joven escritor. Me gustó muchísimo la aproximación que hizo Silva, es un libro muy bien escrito y que habla de algo que yo, al menos, de lo que yo no tenía mucho conocimiento. Os lo recomiendo, es un libro muy bueno. Continúo con Javier Reverte. Ya sabéis que Javier Reverte pues es otro de mis autores favoritos. Tiene dos géneros fundamentales, bueno, quizás tiene alguno más, pero fundamentalmente tiene la literatura de viajes, tiene muchos libros de literatura de viajes. Javier Reverte tenía, porque también lamentablemente falleció en 2020, un año fatídico para mis escritores favoritos, sabía combinar muy bien la literatura de viajes con la historia, con lo cual cada vez que lees un libro de Javier Reverte haces esa inmersión, ¿no? En su propio viaje, con sus anécdotas, su humor socarrón, un poco vacilón, ¿no? Describe lo que va encontrándose, lo bueno, lo malo, las cosas cotidianas de cualquier turista, y lo combina con qué sucedió en ese sitio, ¿no? Pues si ha ido a África, o si va a la Antártida, o al Ártico, o al Amazonas, o a Grecia, porque al final visitó gran parte del mundo. Bueno, pues te cuenta qué sucedió allí, cómo se descubrió, cómo se conquistó, los principales hechos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a la vez que te entretienes, si te gusta la literatura de viajes, aprendes sobre la historia. De ese tema traigo, por ejemplo, El río de la desolación, que es sobre la historia del Amazonas, de la conquista de América, de todo ese tipo de temas, ¿no? Del trabajo, bueno, la explotación del caucho, la lucha con las tribus. Bueno, es un libro muy interesante, un poquito oscuro. Luego traigo otro libro que fue premio Ciudad de Torrevieja, que es La noche detenida, que es, bueno, pues cuando él también cubrió algunos conflictos armados. Este en concreto es en la guerra de los Balcanes.
Y bueno, pues es una historia muy bonita que me ha recordado bastante a Arturo Pérez Reverte, del que hablaré posteriormente. Este es un libro muy interesante que os recomiendo. Y por último, en esas novelas también de viajes destaco, por ejemplo, El hombre de las dos patrias, en la que recrea un poco la vida de Albert Camus en el norte de África, en Tetuán, en Orán. Nos habla de esas excolonias, ¿no? De la simpatía que sienten por España y la antipatía por Francia. Bueno, es un libro muy interesante para, bueno, para descubrir esa historia y además a un escritor que, que a Javier Reverte le gustaba especialmente. Continúo con Javier Cercas. Javier Cercas nació en el año 1962. No tiene demasiadas novelas, creo que tiene como 8 o 10 novelas. Traigo las que a mí me han gustado más, dos ambientadas en la Guerra Civil, como son Soldados de Salamina, archiconocida, y El monarca de las sombras, mucho menos conocida. Diría que a mí me gustó más El monarca de las sombras, pero bueno, las dos son muy buenas. Javier Cercas escribe muy bien, trabaja mucho el tema, al final es una novela muy de reconstruir situaciones históricas o realidades, ¿no? No es una novela, generalmente no es una novela ficticia, ¿no? Una novela de ficción, sino que suele ser de no ficción, y a mí personalmente me gustan mucho. Y otra que destaco, que a mí me gustó un montón, es Las leyes de la frontera. Bueno, ambientada en esa Gerona de los años 70-80, cuando empieza todo el tema de las drogas, un grupo de chicos marginados, otro chico, bueno, pues de una clase media que acaba siendo absorbido por ese grupo para no quedarse aislado, bueno, delincuencia, bueno, es un libro que os recomiendo mucho, lo leí el año pasado y me gustó un montón. Y voy a cerrar con Arturo Pérez Reverte, un autor que, bueno, del que se habla poco en Booktube, y en general es un autor que es polémico. No entiendo muy bien por qué, o quizás sí, bueno, porque él se presta a ese juego, ¿no? Es un autor, un escritor un poco ácido, ¿no? Que está un poco de vuelta de todo y quizás genera mucha antipatía en determinadas personas, lo entiendo, pero como escritor a mí me gusta, quizás no lo podemos categorizar como un clásico si somos puristas, pero si nos gusta la novela entretenida, bien escrita, o al menos yo lo considero bien escrito, bueno, pues creo que es un buen autor. He traído tres libros, uno que es el Club Dumas, muy famoso y a que todo el que le gusten los libros, pues es un libro que ha de leer, un poco de que mezcla la lucha del bien y del mal, la búsqueda de libros antiguos, ambientada en ese Toledo de callejuelas, ¿no? Bueno, a mí me gustó, lo leí hace muchísimos años y me entretuvo mucho, la película no estaba a la altura. También os traigo la trilogía de Falcó, que la escribió no hace demasiado. Y a mí me ha gustado mucho ese personaje zafio, chulesco, matón, ¿no? Que sobrevive un poco eh, entre dos aguas, ¿no? Durante la guerra civil, se lucra de un bando y de otro, que tiene unos ciertos ideales, una cierta moral, pero bueno, ciertamente relajada, ¿no? Y que me recuerda mucho a ese James Bond, ¿no? Ese mujeriego, chulesco. Bueno, es un personaje que a mí personalmente creo que a Arturo Pérez Reverte le quedó muy redondo. Y por último, un libro que creo que está muy bien escrito, que es Línea de Fuego. Es una novela, bueno, yo diría que histórica, que habla sobre la batalla del Ebro en la Guerra Civil. Es un señor tocho. Nos presenta ese conflicto, ¿no? Esa batalla, ¿no? Desde ambos bandos, desde todos los frentes, los republicanos, los carlistas, los requetés, los falangistas, ¿no? Como todos van convergiendo en ese punto de horror, ¿no? En el que solo hay sangre, matanza, en el que nadie sobrevive y nos lleva a esas historias personales. Bueno, es un libro que a mí personalmente me gustó mucho. Bueno, y hasta aquí mis autores favoritos del siglo XX. Como os decía al principio, es mi visión personal, subjetiva, no tengo por qué, no pretendo categorizar de forma absoluta, ¿no? Cuáles son los mejores. Dejadme en comentarios cuáles me dejo en el tintero, cuáles me sugerís que lea, ya que me vais conociendo un poco mis gustos lectores. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si os gusta el contenido y bueno, como siempre os digo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.